Hola a todos, buenos días, bienvenidos otra vez aquí a la playa de la Barceloneta, en la hermosa ciudad de Barcelona. Hoy, otro phrasal verb en inglés. Vamos a hablar un poco de write down y la diferencia entre write y write down. Vamos allá. Bueno, así, el phrasal verb write down es muy sencillo, significa apuntar o anotar algo. La diferencia con write es que se usa write para cosas más largas y write down para cosas más cortas. Muchas veces los phrasal verbs con down hablan concretamente de reducir algo, de reducir la cantidad o el volumen de algo, por ejemplo. Así que write down es reducir la cantidad de lo que estás escribiendo, acaba siendo anotar algo. Vamos a dar unos ejemplos ahora. Primero, recuerda, write es un verbo irregular. La conjugación write, wrote, written es importante saberlo. Write, wrote, written. Y luego los ejemplos. Primero, Tolstoy wrote War and Peace in the 1860s. Eso es write, así, normal para escribir algo. Tolstoy wrote War and Peace in the 1860s. Tolstoy escribió Guerra y Paz en los años 1860, la década de los 1860. Por lo contrario, podemos decir, let me write down your email address. Write down porque es algo corto, estamos anotando o apuntando la dirección de correo electrónico. Let me write down your email address. Así de sencillo. Otro ejemplo. If I have time, I'll write a letter to my grandfather. Eso. Si tengo tiempo, escribiré una carta a mi abuelo. If I have time, I'll write a letter to my grandfather. Write porque es algo más largo. Pero luego, I wrote his phone number down in my agenda. I wrote his phone number down in my agenda. Eso porque es un número de teléfono, es corto, lo apuntas en tu agenda. Fíjate también que es un phrasal verb separable. I wrote his phone number down. Ponemos his phone number en medio entre write y down. Y así tenemos I wrote his phone number down in my agenda. Otros phrasal verbs no puedes hacer eso. Es un tema para otro video, otro día. Dos ejemplos más y terminamos. Tenemos, por ejemplo, I wrote him an email to ask when he was coming to visit. I wrote him an email to ask when he was coming to visit. Le escribí un correo para preguntar cuándo venía a visitar. Así de sencillo. I wrote him an email to ask when he was coming to visit. Write porque es algo más largo. Y por último tenemos she wrote down the new vocabulary words she'd learned in English class. Eso, apuntó las nuevas palabras de vocabulario que había aprendido en su clase de inglés. She wrote down the new vocabulary words she'd learned in English class. Y ya está, tengo mucho más en la web para que aprendas los phrasal verbs. Tengo un curso online y un par de libros también. Todos los detalles en los enlaces aquí abajo. Y nada, suscríbete aquí en YouTube, dame un like, etcétera, etcétera. Disfruta de la vida, aprende mucho inglés. Y hasta la próxima. Bye.